dia a tothom, moltes gràcies per acudir. Es un placer daros la bienvenida a la última sesión de este ciclo de 3 conferencias que hemos organizado este mayo sobre democracia digital, gobernanza y derechos. Solo quería brevemente dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. Karma se encargará de presentar a nuestros dos participantes. Hoy será una charla con traducción automática, como creo que sabéis. Si lo necesitáis, estaba fuera. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Bueno, gracias a Karma, para empezar, Karma Colomina, que es nuestra moderadora de hoy. Muchísimas gracias y bueno, estaré entre la audiencia por una vez. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Doncs bona tarda a tothom i benvinguts. Gràcies a l'eBay per convidar-me a moderar aquesta última sessió que hem de parlar precisament sobre seguretat, sobre drets digitals i sobretot quin impacte té tot plegat quan parlem de drets, quan parlem sobretot de llibertat d'expressió. Anirem canviant d'idiomes, farem sobretot anglès i castellà. No, empiezo en castellano entonces. Muchas gracias a los dos por venir. Vamos a intentar poner un poco de orden a todos estos cambios que nos han pasado por encima, literalmente, ¿no? Porque estamos en medio de un cambio global. Estamos en una era de competición por el control del espacio informativo, claramente, también de competición por el espacio, pero por las narrativas, ¿no? Estamos en un momento donde el algoritmo ha cambiado esta capacidad de penetración, de diseminación, incluso de jerarquización. El algoritmo está, y la inteligencia artificial también están, yo creo que, multiplicando los efectos de esta era de emocionalidad y de percepciones, sobre todo. You don't get it in English? No. Okay. It's just an introduction of things that you already know, I'm sure. But, ¿y tú sí? Sí. ¿Tú tienes traducción al castellano? Sí. Tiene que estar el número 3, me lo ha dicho. Sí. So if I speak English, there is translation into Spanish? Yo sí. Tú sí. I don't have anything. And you don't? No. Okay, then I do it in English. I'm so sorry. No, no, I have it. I have it. Okay. Okay, please carry on. I'm No, so it's sorry. okay. I'm sorry. No, great. Thank you very much. Thank you, Tim. We are talking about the digital problems that we face, and this is one of them. How to make the machine work. How to make the machine work. So, thank you very much for that. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Por aceptar discutir precisamente de todos estos temas, de todos estos cambios en la esfera digital que lo que están sobre todo es impactando en los sistemas democráticos, en la innovación social, en las relaciones internacionales, ¿no? Y en un momento de sacudida, yo creo, desde mi punto de vista, del espacio civil, de los derechos civiles, ¿no? Que cada vez se ven más amenazados también por estos cambios. Pues para hablar de todos estos temas tenemos hoy a dos personas muy interesantes que estoy encantada de poder charlar con ellos. El primero es Richard McNeill Wilson. Él es investigador de la Universidad de Edimburgo y trabaja precisamente en temas de política de vigilancia digital y de derechos y libertades civiles y también de gobernanza de los espacios online. Y tenemos también a Sergio Graciamontes. Él es investigador, fundador de un centro que se llama CIMBET, que es el Centro de Investigación de la Extrema Derecha en Córdoba, y que nos trae esta perspectiva aterrizada, ¿no? Sobre el terreno de cómo el control digital y los temas de la seguridad también, de las políticas de seguridad, afectan no solo el debate académico, sino afectan a los derechos precisamente de los ciudadanos, con esta mirada especial que tiene además sobre la extrema derecha, que es uno de los campos que más probablemente ha sabido aprovechar estos cambios digitales, si me lo permites. Vamos a empezar esta conversación, un diálogo que espero que a pesar del puente lingüístico que tenemos aquí sea un diálogo entre los dos, porque me gustaría empezar precisamente con esta idea de
los trade-off, ¿no? De los compromisos, porque estamos hablando precisamente eso, de seguridad, de vigilancia, pero también de derechos. Y el gran debate, yo creo, en estos momentos es dónde cada uno, sobre todo cuando se trata de la gobernanza, pone el acento, ¿no? ¿Qué es más importante? Si la libertad, digamos, del algoritmo, de las empresas, de las plataformas, la protección del consumidor, si la protección del consumidor se puede considerar una restricción o no, qué estamos sacrificando y qué no en esta nueva realidad. Me gustaría empezar por ahí, qué es lo que considera cada uno que estamos sacrificando en este trade-off. Richard, if you want to start. Yeah. Of course. Thank you very much. Thank you everyone for bearing with me speaking English as well. It's very kind. It's a pleasure to be here. I think it's a really good question, and I want to just start firstly by slightly sort of reframing this idea, right? We need to be, often security and rights are placed in opposition to each other. And I think what this implies is that we need a new way of conducting security, a new framing of conducting security in which rights and security go hand in hand. And this is where my work is focused at the moment, is reconceptualizing this idea of security so that instead of having the security of simply the security of the government, the security of the state, the security of capital, the security of social media companies, right? Actually, we should be starting this conversation from the security of local communities, from the security of individuals, from the security of minority groups and individuals who experience insecurity so much more, right? That's where I think we need to start the discussion. So much of the focus, the language of policy has been about ensuring that these big kind of corporations have freedoms, have the liberty to do what they want. But actually, I think there's a lot more value in focusing on how we conceptualize security as something that is a day-to-day experience, and insecurity is a day-to-day experience, and how do we respond to that? So in doing so, I think there's a need to refocus the discussion on much more of a kind of a localized level, and build security upwards from there. And I think that will help us to kind of, as a starting statement, guide us towards a much more equal, but also a security focus that's grounded in human rights. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque de hecho cuando se habla, por ejemplo, de todo el tema de la regulación de la Unión Europea de las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Siempre se ha dicho que precisamente la aproximación de la UE a toda la transformación digital y tecnológica era distinta a la de los otros grandes actores, ¿no? Estados Unidos y China, para empezar, porque toda la producción legislativa de la UE siempre ha salido de su, digamos, marco normativo de protección al consumidor. No ha sido nunca no ha estado nunca tan relacionada a innovación tecnológica o a desarrollo militar o defensivo, sino sobre todo a la protección del consumidor. Y eso yo creo que se relaciona un poco. I don't know. You didn't get it. No, I get it. I get it. Okay. I can figure it out. Okay. No, it was more about from consumer protection. Yes, the yes, EU of course, point of view when they're trying to regulate. So that was the starting point that you were mentioning. Where do we start the conversation? Yeah. Yeah. And yes, and I think just to add, we have all these kind of new technologies coming in. We have AI. We have social media companies, right, pushing AI and we have to understand that so much of these are rooted in inequalities, right? The social media algorithms, artificial intelligence, these are things that are currently perpetuating inequalities within society. And we need to start from a point of view where we address some of those inequalities, and we don't see AI as something that is neutral. We don't see new technologies. We don't see social media as something that is neutral, but is actually grounded in much wider societal problems. Yeah. Sergio, ¿tú ves directamente los efectos de todo esto? Por supuesto. Primero, gracias a la IBEA y a la Fundación La Caixa por organizar este evento y por invitarnos. Creo que vas a tener que gritar sí, un poquito más. Vale, ahora. Sí. Ahora. Y
totalmente de acuerdo con Richard. El concepto, primero que tendríamos que plantearnos el concepto amplio de seguridad, que es la seguridad. La seguridad, por supuesto, también es tener una vivienda, es llegar a final de mes, es tener un trabajo digno. Y se ha reducido el concepto de seguridad. Y el concepto de seguridad no se aplica de la misma manera a determinadas minorías, a determinados grupos, a activistas, a periodistas. Es decir, se les aplica un concepto de seguridad mucho más estricto, mucho más, si podemos decir, incluso extremista, ¿no? Son vigilados por hacer su propia profesión o por pertenecer a un grupo concreto. Comentabais del tema de las plataformas y comentabas el tema de la legislación en Europa. Con eso de que hay ciertos estados, entre ellos España, que se están planteando el legislar hasta dónde puede llegar una plataforma, parece que se ha dejado en manos de estas plataformas esa propia legislación donde las plataformas te dicen que es válido o que no es válido con un contrato unilateral desarrollado por ellas. Un contrato unilateral donde el prestador de servicio te dice las cláusulas que tienes que cumplir, si no, no puedes desarrollar. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos el material que se puede producir o que no se puede, o que se puede publicar o no se puede publicar, el que se restringe o el que se deja ver en función de los intereses. Si ese material, aunque sea tóxico, aunque sea imprudente, o genera movimiento, debate, la plataforma te lo permite. Pero, por lo contrario, si el material, en este caso, es legal, pero la plataforma tiene conflictos de intereses, te lo puede tirar abajo. Sí, sí. De hecho, la mayor parte de material que se retira es porque no cumple con las normas de la plataforma, no porque sea una amenaza para el usuario. Efectivamente. Normalmente, ¿no? Y me parece muy interesante esta contraposición que pones sobre seguridad y vigilancia, que es muy distinta. Porque una cosa es la seguridad de los usuarios online y la otra es la utilización de estas plataformas para la vigilancia sobre los usuarios, ¿no? O sobre el capitalismo de vigilancia, ¿no? de Shoshana Zuboff, para la explotación también económica de los datos de los usuarios. Podríamos incluso ir un poco más allá, como es la datificación. Sí, tienes que invitar más porque... La datificación del cuerpo, la datificación de la persona, los datos que nos cogen, antropométricos, ilegales, ¿no? Y hemos tenido casos, como por ejemplo el de Cambridge Analytica, que influyó directamente en diferentes elecciones de forma directa, donde Steve Bannon y otras personas se lucraron con eso e influyeron directamente en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en España, en elecciones locales o regionales, donde se hicieron experimentos. Vemos ese mal uso de esos datos, esa masificación. Entonces, tenemos que entrar en el debate de si es necesario tantos datos, darle tantos datos, darle tanto poder a las plataformas, o hay que legislar para que no tengan tanto poder y no puedan modificar el qué se ve, cómo se ve, dónde se ve y cuándo se ve. Bueno, porque claro, una vez que el negocio está en los datos, nosotros ya no somos usuarios, somos un producto. Claro, hemos pasado, la persona ha pasado de ser un sujeto de derechos a ser meramente un objeto. Sí. Pues vamos al papel de las plataformas, ¿no? Porque ya las hemos mencionado, el elefante en la habitación, ¿no? Que decíamos, ya las hemos mencionado, y tú decías, Sergio, precisamente eso de que hemos dejado en manos de las plataformas el control, ¿no? De estas mismas plataformas que explotan los datos, ¿no? Que deciden, que toman las decisiones sobre el contenido, les hemos dado este poder de convertirlas un poco en las guardianas de la conversación pública, que ese ha sido también uno de los temas que
que más tensión ha generado en todo el proceso, por ejemplo, de construcción o de aprobación de una legislación europea, ¿no? Hasta dónde está la fina línea entre el control del contenido, la censura, que es el término que más explotan los que son no muy partidarios de la regulación, por decirlo así, ¿no? Pero vamos a hablar entonces de este papel que tienen las plataformas tecnológicas, Richard, porque el hecho de dejar precisamente el control de la conversación pública en manos de plataformas privadas que se rigen por intereses privados, yo creo que eso ha tenido un impacto enorme también a la hora de hablar de derechos digitales. Yeah, absolutely. And I think there's currently a problem, and this has been a problem for a while. I mean, having seen sort of some of the internal dynamics of the European Commission and European Parliament trying to get hold of these issues and respond to them, there's been a sense of kind of wanting a light touch from the EU, from European countries, so as to not over-regulate the space, whilst at the same time there's been a sense from platforms. Of course, not only are they sort of are they not interested in regulating to a certain extent, in that the polarization in quite extreme views are often the ones that drive the most engagement, drive the most clicks, drive the most likes, and as a result, drive the most money, right? So it's in their interest to kind of, in terms of the model that they have, to keep that. But at the same time, the language that often comes forward from tech platforms is that, we have a democratic deficit, right? We can't make the decisions on this. We'll stick to exactly the letter of the law, not the spirit of the law, but we'll stick to the letter of the law exactly. So we'll moderate, as you said as well, so, right? We'll moderate up to the point where if we don't, we'll legally get in trouble. But beyond that, it's nothing to do with us. And so you have this huge kind of a gap between governance and regulation and the tech platforms that's not being engaged with and not being engaged with well. And when it is being engaged with, it's often being engaged from a position of extremism and counter-extremism. And there's a problem of rooting the discussion within counter-extremism because that focus is very political, right? It's not about responding to harms, it's not about responding to inequalities, it's about responding to a certain political viewpoint which is deemed by the government or by the EU or by the government of the time to be problematic. So often when it is engaged with, it actually can make the problems worse because it will focus on certain groups, on certain communities that it thinks is the problem of extremism. Yeah. And often these will be highly racialized, these will be highly politicized, rather than dealing with the broader problem of actually putting in kind of legislation and limits where there should be in terms of hate crime and hate speech. Yeah. Hay muchas derivadas de todo, solo de este primer tema, hay muchísimas subpreguntas. Y la primera precisamente es esta idea que decías, los dos de hecho, ¿no? de regular o de tomar medidas justo en el límite de aquello que se consideraría delictivo, por decirlo de alguna manera, allí donde uno está obligado a regular. El verdadero problema, digamos, del contenido online es what you say in English, the awful but lawful, ¿no? El verdadero problema no es lo que es ilegal, sino que aquello que es legal, pero que es realmente amenazante, digamos, para la toxicidad del discurso público, de la conversación pública. Y aquí es donde yo creo que estamos yendo hacia atrás, o sea, estamos dando pasos atrás. Estamos dando pasos atrás porque, coincido con Richard, ha decrecido, digamos, por decirlo de alguna manera, el apetito por aplicar su propia legislación en Bruselas, digamos, ¿no? Se construyó toda una legislación de protección al usuario que ahora, por presiones claramente transatlánticas, la propia Comisión Europea está
digamos, dispuesta a pisar el freno, ese es el primero, pero también porque las propias plataformas no solo han rebajado sus esfuerzos, y ya eran unos esfuerzos muy limitados, para poner medidas de control de contenido o de vigilancia del contenido, primero porque despacharon a un montón de personal, ¿no? Eso fue lo primero que vimos en Meta, por ejemplo, que hizo Elon Musk al llegar a Twitter, pero ahora son ellas las que, digamos, lo dejan en manos con la excusa de que este control lo hace la IA, ¿no? Con la irrupción de la inteligencia artificial. Ahora todavía es menos transparente los procesos que sigan precisamente estas grandes plataformas para el control del contenido. Sí, se me permite. Creo que hay dos conceptos. Uno sería la opacidad de criterios. ¿Qué criterios no están publicados en ningún? ¿Qué criterios siguen para controlar ese material, ¿no? Otro sería la concentración del poder comunicativo, donde la narrativa que se publica es la que interesa, bueno, en este caso, como comentabas, acá en el lado transatlántico, al otro lado en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos, y a la administración, en este caso Trump, a las cosas hay que llamarle por su nombre, por lo que sea, la Unión Europea ha rebajado, como comentabas, ese interés en regular, y los Estados miembros, algunos, están empezando a querer regular internamente publicidad, edad de acceso a redes, monetización. No solamente es todo lo que conlleva el no control de lo que se publica, de lo que se gestiona. Podríamos ir más allá, como material de grupos y elementos radicales. Hace 3 días hubo un acto terrorista en San Diego, y ese documento, por mucho que digan, se movió. Y tuve la oportunidad en 1 hora y media de tener acceso a él, por mucho que dijeran que no había... Es que si quieren bloquear el documento, te lo bloquean, y si no, no tienes acceso a ello. Porque cuando quieren tirarte abajo un vídeo de Gaza, por ejemplo, te lo tiran y te lo bloquean. Sí, sí. Cuando no les interesa que material extremista esté circulando, el material extremista circula. Yeah, absolutely. And I think, the awful but lawful debate is really important, but what's often missed is to whom, I think, is the end of that question, right? And it's often, as I said, there's much more work there's much more kind of focus where to some extent, with the Christchurch call in 2019, after the Christchurch attack, there was a real drive by some governments to try and implement quick takedown measures in response to instances of violence going up. And to some extent, that has been successful. But within the sort of the more broader kind of approach towards online content, a lot of online content has been taken down and been targeted because of, for instance, as I said, like the pro-Palestinian content or content that is often linked to Islamic groups, and often this kind of intersects with much broader discussions on counterterrorism in which that privileges kind of right-wing approaches and militarized approaches and securitized approaches in the West, and particularly within the US, and deprivileges and often targets minority communities, those in the global South, for instance. And I think that there has to be a much bigger reckoning with some of the problems of security language and the way in which that has been fed into counterterrorism and counter-extremism responses, because at the moment it's hugely unequal, the responses, and hugely racialized. And whilst there is approaches that take down instances of violence, often this is a very kind of politicized approach that doesn't take into account real offline harms. Sí, porque
la conexión, la relación entre el online y el offline es totalmente directa, mucho más, ¿no? Y tanto a nivel de derechos, los derechos que tenemos offline los deberíamos tener online, pero también en los mensajes y su circulación. Y en este contexto, entonces, me gustaría preguntaros qué pensáis de estos países que han decidido que quieren regular o al menos que quieren prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. ¿Qué pensáis de la medida? Y sobre todo, de cómo es de factible. Factible. Porque hay todo un debate tecnológico también de qué implica eso. Por supuesto, al final la propia plataforma dirá o está diciendo que se vulneran derechos de los consumidores, de los usuarios. La política gubernamental alega que los menores no pueden tener acceso a según qué materiales, porque el tener acceso en Meta a según qué vídeos, a según qué material, no te piden un DNI, no te piden que justifiques la edad que tienes. Directamente te pone que el contenido puede ser perjudicado, que el contenido puede tener cierto impacto, pero ya está. Es decir, un menor de 14, 15 años puede tener acceso a vídeos de cualquier tipo o a material de cualquier tipo. Hablamos de un vídeo de tal o de un documento que hace apología del terrorismo. Lo hemos visto hace 2 días. El intento de estos países, entre los que se encuadra el Gobierno de España, de intentar poner algunas líneas, es interesante siempre y cuando no se utilicen esos datos y se pase esa línea roja de la que hablábamos para que sea una censura o se cree un discurso contrario. Pero, por ejemplo, hay quien dice que pedir el DNI, tener que dar tu DNI para probar la edad que tienes, estás regalando datos oficiales, te estás regalando datos, ¿no?, personales tuyos, oficiales tuyos, a las grandes plataformas para que decidan si puedas entrar o no. Pero si ya se le da de por sí a la hora de descargarte una... Tienes que poner un correo, el correo cuando descargamos WhatsApp o cuando descargamos cualquier aplicación en el móvil, ya se le están dando todos los datos, Facebook. Entonces, pero el hecho de, en un perfil falso, difundir discurso de odio hacia grupos minoritarios, es decir, aunque se deje rastro siempre con la IP, pero creo que es necesario también que las personas sepan el riesgo y las consecuencias que viene a la hora de llevar a cabo ciertos actos ilícitos dentro de, en este caso, de una plataforma, ¿no? Yeah, I want to maybe illustrate, just take this further as well, and illustrate this with in 2023 we had the Online Safety Act in the UK, and this was an attempt to regulate online spaces and regulate it from a focus of safety. Now, it was brought about in response to the killing of a member of parliament in the UK. But there was very little information and very little link between the attack that took place and sort of the online space, right? There was an argument made that it was online radicalization. It was an individual, so therefore it must have been online radicalization. There was very little evidence provided about this. But at the same time, we must do something about the online space and its link to terrorism and its link to violence, etc. In response to that, the Online Safety Act brought in various different approaches towards regulating engagement with the online space, including stopping access of certain sites to under 18s, and you have to provide identification in order to access certain sites that you're over 18 that are deemed potentially harmful. It took away certain encrypted means of engaging through social media. And as a result of this, it took away a lot of, it sort of implemented lots of surveillance strategies that the government could deploy in online spaces. It took away a lot of privacy in online spaces.
and it implemented a lot of kind of means of preventing individuals from doing certain things online. None of them really had a lot of connection towards harms and towards the initial problem of kind of political violence and engaging with certain content. But instead, it just created new ways of being able to access those sites. Individuals can get around this with VPNs. It's been shown to not really work in a variety of different ways. So the problem is that the response that's coming out in trying to regulate things is often doesn't seem to be effective, doesn't seem to be the right approach, and one that's rooted in thinking about harms and specific kind of harms. And at the same time implements a lot more kind of surveillance and a lot less privacy online, right? So I don't think the current approaches are actually doing what they ostensibly, supposedly are supposed to be doing. Rather, they often kind of act as a means for the government to kind of implement the legislation that it wants to do, rather than actually what will make a positive change for individuals online. Entonces, Richard, ¿podemos considerar que la privacidad digital ya no es posible? ¿O qué se necesitaría para poder garantizar un cierto grado de privacidad digital? I was dreading that question. Because the question of privacy has completely changed over the last 20 years. I mean, it's very obviously, right? The kind of discussions that were being had 20 years ago about online privacy are now completely blown out of the water, right? And are so distant from what we're now in that they're irrelevant. I strongly believe that there has to be, that it's not, that maybe privacy is not quite the right conversation that we should be having. It's actually the securitized and the security implications of that data is the problem, right? I think maybe we have to accept that in a much more interconnected world, it's going to be much harder to maintain the kind of privacy that we thought we would have 20 years ago. Unfortunately, right? But the answer is then, okay, well, what then gets done with that data? Where does that go? And what kind of systems is that a part of? And I think having much stronger regulation about where that data is, what happens with that data. Because as you said, well, we don't know what happens to some of the data that's collected by social media companies. Also, we don't know what happens to a lot of the data that's collected by governments through requests to social media companies, through taking away encrypted engagement, right, online, right? A lot of the data that is stored online and that is accessed by governments, we have no clue where that's kept, how long that's kept for, what implications that has, right? So potentially my non-answer to that is maybe we can't quite think about privacy in the same way, and that we have to kind of come up with slightly more novel solutions as to address that. Ok, sí, es verdad que toda la transformación digital nos ha cambiado el significado de algunos conceptos, ¿no? Sí, incluso dándole una vuelta a la seguridad de los datos que decía ahora mismo Richard, solamente hay que echar un vistazo a cómo operan ciertas corporaciones telefónicas, donde tú contratas lo que sea en la red, y cuando le das al cuadradito de abajo de la gestión de tus datos, a los 3 o los 4 días te está llamando por teléfono una empresa para venderte un seguro o para cambiar de línea telefónica. Es decir, le damos importancia a esa privacidad en la red donde todos ponemos nuestros nombres y apellidos y nos ponemos muy dignos, algunos se ponen muy dignos, a ver qué van a hacer con nuestros datos, Sí. Pero luego cuando cogemos eso, darnos de alta en una aplicación, gestión de datos, y tenemos que darle sí o sí, porque si no es que no te deja descargarte el servicio. ¿Dónde van esos datos? Lo decía mismo Richard. O la tarjeta de cliente de un centro comercial. Sí, ya está. No, o sea que sí, también porque regalas datos. Te da la tarjeta de cliente de un centro comercial y te llama la del seguro, que también tiene la línea de seguros, y te llama también la... Sí, sí. Entonces, es muy acertado el comentario y el punto de vista de Richard, que el concepto de privacidad hoy
y el que teníamos hace 20 años no es el mismo. Porque lo primero, nosotros no actuamos con esa privacidad cuando estamos colgando vídeos todos los días, bueno, o los menores haciendo TikTok. Es decir, el concepto de privacidad, ¿dónde se queda? ¿Quién pone el límite? ¿O es que el concepto de privacidad le ponemos el límite cuando ya no nos interesa lo que se va a aplicar? Creo que el problema está ahí en la gestión de lo que decía Richard y que comentábamos anteriormente, en la gestión de esos datos. Porque bueno, las grandes corporaciones luego se turnan tus datos personales, nuestros datos personales se los van turnando y no sabemos dónde va, si va a una base común, donde todos luego los extraen para poder venderte producto, por ejemplo. Pues entonces me gustaría hablar un poco precisamente de estos espacios de ambigüedad o de estos agujeros negros por los que se cuelan muchas veces, ¿no? Nuestros datos o nuestros derechos. Y una de estas ambigüedades, Sergio, para ti, por ejemplo, estaba pensando que tú trabajas temas de extrema derecha, ¿no? y el impacto sobre comunidades muchas veces más vulnerables, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tenemos en la definición de discurso de odio, ¿no? De qué es el discurso de odio. Por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales no conceptualiza, no dice qué es lo que se considera discurso de odio, sino que lo deja en manos de Estados miembros y los Estados miembros cada uno lo entiende o lo interpreta de maneras distintas. Y así es difícil, tienes una legislación, pero una legislación que acaba siendo un poco ambigua. He tenido la oportunidad, o estoy teniendo la oportunidad de estar desarrollando un documento dentro de un equipo técnico en la comisión y hay un problema de encuadre jurídico a la hora de meter el término islamofobia o hate speech, porque, claro, al querer meterlo, si lo quieres meter como directiva, ese encuadre jurídico tiene que estar reconocido por todos los encuadres jurídicos de todos los Estados miembros. Entonces, lo que se quiere es que ese documento afecte o sea recepcionado por la mayor parte de los Estados miembros, pero, claro, en la parte técnica es donde está el problema. Es decir, ¿cómo lo meto? Pues como hate speech, como islamofobia. Comentabas, es una problemática porque si no te reconoce esa legislación nacional, no te reconoce o no tiene recogido ese término, te va a decir, yo no lo reconozco, yo no puedo aplicar este documento, aunque usted quiera, porque no lo tengo recogido. Y es un problema importante a la hora de eso, de aplicar, entonces, de luchar contra el discurso de odio. Diferentes organismos, desde Naciones Unidas, incluso la propia Comisión, se están volcando en esa lucha. Hay programas específicos para ello, pero cuesta luego que eso se refleje en ámbito nacional. ¿Por qué? Porque hay países que no te reconocen esa terminología. Yes. No, absolutely. I agree. It is difficult. I mean, I think there's difficulties with terminology, so anyway, when we discuss this, right? And that's going to be the case. There's a reason why a lot of these issues are member state-led, right? Because we're not going to get consensus on many of these issues. But even, I mean, I worked with the European Commission on designing a definition of the far right. I mean, and we struggled all the time. I'm not sure what we came up with was that good to be. I mean, because trying to get that consensus across the EU, across Europe is very difficult. But there are national legislation approaches that are able to explore ideas of hate crime and hate speech and respond to those effectively, right? So I don't think we should rule out this focus, and I think we should just try and move away from this kind of security consensus in doing it, right? Because there are lots of, often in national debates around this, there are lots of groups, and even European debates, there are lots of different communities, lots of different groups that are able to give information to that discussion, contribute to that discussion around hate speech and hate crime, and can do that quite well. And I think that's a much, I think, but we're not going to get consensus. But it's an important ongoing discussion that I think should be had. But if we can move away from some of the kind of the more security-focused language, that would be a positive thing.
Okay, we can move away. But, entonces me gustaría hablar un poco de aquellos, ¿no? De las personas, de los colectivos que más son vigilados o para quienes, digamos, el uso de las redes sociales o de las plataformas tiene un impacto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, a nivel de libertad de expresión, ¿no? Desde activistas políticos, periodistas, ¿no? Son muchas veces el objetivo, ¿no? Del discurso de odio, sí. Claramente, en las redes sociales, pero también de la vigilancia a través de las redes sociales. Y aquí me gustaría comentar un par de cosas. La primera, y os la dejo aquí, luego ya vamos a lo siguiente, la primera es, primero, cómo proteges a estos colectivos. Y segundo, relacionado con eso, lo que vemos muchas veces es que la legislación que se aplica son legislaciones o que aquellos que las aplican tienen una intencionalidad más de control que no de protección. Es decir, que ha habido muchísima tentación, ¿no? De regular la desinformación, sobre todo para silenciar a grupos opositores, ¿no? Sí. Y en muchos países de la Unión Europea también, no solo en países más o menos autocráticos, en procesos democráticos también. Y ese es un problema directo también, ¿no? De si lo fías todo a la regulación, pero ¿a qué regulación? ¿No? ¿Quién diseña y con qué objetivos esa regulación? Hay, y disculpa, me he dicho, hay un caso sangrante ahora mismo en Alemania de un periodista al cual a su madre le han bloqueado las cuentas. Persecución por un documental sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Y eso lo ha hecho el gobierno alemán. Entonces, pero hablamos ese porque está en los medios, pero hablamos, por ejemplo, de infiltraciones en grupos, en colectivos, en grupos activistas, para saber y conocer cómo operan o qué dinámicas de protesta van a ejercer, qué dinámica de protesta puede tener un colectivo activista que protesta en contra de una guerra. Así, más allá de tirar un bote de pintura. Sí, sí. Es que no va más allá de esto, es que esto no va de elementos terroristas. Claro. Es que cuando hablamos de que se están reduciendo los espacios cívicos, ¿no? O de protesta cívica, está ocurriendo online y offline una vez más. Pero es que es incluso más grave, porque es que lo que se busca crear incluso es desconfianza en el propio círculo, porque no sabes quién está sentado a tu lado, ni con quién te estás relacionando, ni a quién le estás abriendo la puerta de tu casa, ni con quién estás compartiendo correos o manuales o acciones. Lo hemos visto en España, lo estamos viendo en Francia, en Reino Unido o en Alemania. Principalmente ahora muy enfocado al tema de Gaza y Palestina, ¿no? Pero también cuando ha habido disidencia contra las políticas propias a nivel local o a nivel regional, ¿no? En Cataluña se vivió, en Euskadi se ha vivido. No es solamente una cosa de... Sí, a nivel regional también se ha vivido, o se vive. I think also, I mean, to bear in mind, this is not just an online problem, right? This is infiltration of groups, these kind of tactics, dirty tactics by the state have been used for decades. And before we had an online space, it's just that now protest activism, along with everything else, is much more intertwined with those online spaces. And there hasn't been that same attempt to sort of regulate the online spaces in the way that there has been to regulate offline spaces and the way in which kind of surveillance can infiltrate into our lives. And I think it also, we need to be kind of having that pushback, right? And especially, obviously, since 2023, since the start of the renewed violence in Gaza, the response by states has been to try and regulate and remove and target individuals who are supporting and are very supportive of the Palestinian cause. Often through targeting those online spaces, there needs to be kind of a coordinated pushback against that and a regulatory pushback against that. But these are not kind of simply... This has been going on by the state for ages. Yeah.
but it's just now that we're so much more kind of intertwined with online spaces that it can lead to individuals really struggling to do day-to-day tasks. I mean, the closing down of banks, of bank accounts, inability to access money. There's the Francesca Albanese talks about the kind of the problems that she's had as well, simply just being a political citizen of Europe, right? As a response to this, a lot of this being led by the US, but then being kind of followed along by European states. ¿Y cómo se protege entonces a estas personas, a estos colectivos? ¿Cómo se protege el pluralismo, la libertad de expresión sin crear nuevas vulnerabilidades? It's a good question. I mean, I don't know if I agree with the term vulnerabilities. I mean, I don't think that's where we need to be thinking of response to this. I think we already have vulnerabilities, and the vulnerabilities are that the civil space, the ability for us to be democratic citizens is being squeezed. And I've spoken to a lot of people as well who have faced not just kind of bans in terms of online, but also prescription, belonging to groups who have also become banned, right? So now you can't be part of this group, you can't say certain statements, you can't do certain things, right? And the implication of that is you can't be a political citizen because your space, your activist place, whether it be online or offline, is taken away from you. The language which you use is being securitized against you. So you lose those fundamental rights to be a political citizen and within a democracy. And I think that's really, really dangerous, right? So we need to be targeting and we need to be responding to we need to be doing this not within a context of vulnerabilities, because those kind of vulnerabilities are already there, but it's a vulnerability of individuals to be political citizens. Yes, I don't know. Pero esto está ocurriendo más allá de las plataformas tecnológicas, o sea que eso es interesante porque lo hacen los gobiernos, ¿no? Bueno, democráticos en este caso, que se escudan probablemente también en esta capacidad de las plataformas tecnológicas, pero que ellos son los primeros que también están erosionando estos derechos civiles. Yes, yeah, absolutely, absolutely. Personalmente creo que también hay que darle una vuelta a la reducción del espacio público. Siempre nos han vendido desde el derecho que el espacio público era donde se convivía, donde se podía expresar libremente con respeto al otro cualquier inquietud, cualquier disidencia, siempre con orden, siempre. Pero el espacio público cada vez es más pequeño, cada vez se legisla más y cada vez se restringe más. Es decir, hemos visto cómo se ha viralizado lo que pasó con los chicos y chicas de la flotilla que llegaron a Euskadi, cómo fueron recibidos, cómo la prensa internacional se hizo eco de aquello, se ha hecho eco de aquello. Donde se criminaliza a través del espacio digital lo que sucede en el espacio público, donde los colectivos son criminalizados, donde se polariza, donde se controla el discurso o la narrativa. A través del espacio, creo que a través del espacio digital lo que se busca es controlar la narrativa del espacio público, porque la gente se polariza, se crispa y sale a la calle. Sale a la calle ya con el discurso aprendido y se vuelve mucho más intransigente, mucho más violenta. No hace falta la violencia física, la violencia verbal, porque pertenezcas tengas una orientación sexual o porque pertenezcas a una determinada religión. Es decir, todo. Yes. No, I just wanted to add to this because a lot of this comes back to this, or at least it sort of comes out of this focus on counter-extremism that has been normalized, I think, within the last sort of 10, 15 years. And again, it's lawful but awful, right? And the fascinating thing about sort of extremism is that it's legal to be an extremist. You can be an extremist, it's fine, but it's problematized at the same time. It's targeted, it's seen as part of being
it demonstrates that you're going to engage in terrorism, you're going to engage in political violence, so we need to crack down on extremism. And you get this blurring of the lines, right? And from a British perspective, recently there's been a whole load of counter-extremism and counter-terror laws focused on activism and saying that activism is the problem. Activism is the gateway into extremism. It's a gateway into terrorism. And we need to get rid of this form of activism because it's problematic. We see this with the language, in Britain at least, the language towards ceasefire protests, Palestine protests, has been that they're hate marches, that they're extremist marches, that they're Hamas marches. We see this in the UK. Police are told to look out for certain kind of activism. Anti-capitalist activism is seen as leading you towards terrorism. Environmental activism is seen as leading you towards terrorism. Anything that kind of challenges narratives of the state are seen as potential descriptors, potential indicators for engaging in extremism and ultimately engaging in terrorism. And that narrows, again, the public space, shears off kind of the civil space where we can engage as political actors and takes away some of those. And then that feeds back into the online space, where there's an attempt to kind of look at certain forms of language as a particularly problematic and potentially illegal. In the UK, it's often this term pre-crime, pre-criminal approaches are made. And the problem with this idea of pre-criminal approaches is that you haven't committed a crime, you haven't done anything wrong, but they will clamp down on that because that's seen as problematic and as leading to terrorism. Yeah. Hay una parte que sería la de intentar controlar esa narrativa, no solamente, sino luego sería comprando medios de comunicación. A través de la compra de medios de comunicación. ¿Comprándolos quién? ¿Por parte de quién? En España hemos tenido una compra reciente del grupo Prisa. Por parte de Por otro parte de grupo. terceros estados. Ah, sí, sí. Controlas no censuras directamente, pero controlas la narrativa. Sí, sí. Hemos tenido, y ha habido un caso muy sonado hace unos días, de seguramente una de las 3 periodistas más importantes en España, como es Ángel Barceló, que ha roto con la cadena SER después de 20 años, porque estaba en contra de la política que le quería imponer, la línea editorial que le quería poner la casa. Y a los días hemos conocido que un grupo empresarial israelí ha comprado un tanto por ciento del grupo Prisa. Ellos han comentado que lo que quieren es abrir a nuevos usuarios, a nuevos oyentes. Están diciendo encubierto que lo que van a moderar, lo que quieren es buscar oyentes más conservadores. No te lo dicen con esas palabras, pero al final lo que buscas es no censuras, pero modificas la narrativa para que... Pero eso en cierta manera ha pasado siempre. O sea, que los medios tienen una línea editorial y unos intereses y alguien que paga detrás, eso ha pasado siempre, ¿no? Incluso nosotros cuando hemos ido a los medios tradicionales uno compra en el que se siente más cómodo leyéndolo, tampoco nos engañemos, podemos tener una dieta informativa más o menos variada, pero sabemos. Eso no sería un problema si al final consumir un discurso u otro es una elección propia. Yo creo que el problema está que cuando tu acceso al contenido lo jerarquiza, lo organiza y te lo sirve una construcción algorítmica de la que tú no eres consciente y no eres consciente de que esa es una elección libre tuya de ir a consumir este contenido u otro, yo creo que el problema es este, estando totalmente de acuerdo que todas nuestras vulnerabilidades online son offline, que no puede haber, o sea, que muchas de los excesos que están pasando por el proceso de digitalización es porque ha convenido también, probablemente, en el caso del activismo, claramente, ¿no?, a determinados gobiernos, pero en medio de todas estas connivencias hay un usuario que creo que pierde capacidad de detección o de conciencia, ¿no?, de dónde se están vulnerando realmente
su libertad a elegir qué quiere consumir y qué no. Me parece a mí. Sí, sí, la madre te dicen qué consumes, cuándo lo consumes, es decir, porque al final la propia inteligencia artificial, como comentabas, tiene tus biodatos o tus parámetros, saben cuáles son tus gustos, porque tú mismo estás educando esa inteligencia artificial cuando eliges o eliminas. Tus gustos sí. Y el gusto de quien ordena al algoritmo que me mande una cosa u otra, porque eso hemos pasado épocas en que el algoritmo de X era una montaña rusa y no era mi montaña rusa, era la montaña rusa de alguien más, ¿no? Sí. En lo que nos recomendaba un poco. Richard. Yes. sorry. Yeah, absolutely. And I mean, the thing is, steer the conversation slightly off, but this thing on algorithms as well is very interesting. We've talked a lot about what's kind of recommended to us. I mean, I've spoken to a lot of quite unpleasant far-right groups, and there's lots of kind of work written on this, this mainstreaming of the far right and how that's done through algorithms and recommendations. And a lot of this kind of comes from academic work, right? We kind of They say the same. They say, yeah, it's great. They say we use certain platforms deliberately, and we use them in a certain way so that we can then gradually kind of bring people in. And we like this platform, and we don't like this platform, and we say this thing, and we don't say that. And we like Jordan Peterson, because we know if someone clicks on Jordan Peterson, then probably we're going to pop up next, and it's going to bring people in, right? And so there should be a lot of concern over the way in which algorithms channel people towards and channel us towards certain engagements, channel us towards polarization. And of course, we talk a lot about how tech platforms get a lot out of algorithms. But a lot of kind of far right movements and far right groups get a lot of out of algorithms, and a lot of the far right, the radical right, I think, is a lot more pragmatic than we sometimes give it credit for. Right? It makes money. It makes money as well. Right? The far right makes money. We think of like kind of these. I mean, for the last few weeks, once every week, there's been some report about some guy in India who's been making thousands of dollars a week because he's been posting Trumpian content or anti-immigration content in Britain or elsewhere in Europe because it makes money, right? And it makes money for him. We have significant kind of anti-migrant protesters in the UK who, at some point about sort of 10, 15 years ago, when there was much stronger approaches by certain kind of social media groups, almost kind of disappeared because he wasn't making money anymore. So what's the point in going out and protesting against migrants if I'm not going to make any money from it? Now he's much more popular because we have X, which doesn't care. We have Meta, who's kind of also towing the kind of the US line, and it's making money not just for social media platforms, it's making money for the far right and the radical right who are making that content. I think that's what we should be worried about. Money and publicity. Yeah, absolutely, yeah. The leader of the platform also taking part online in certain demonstrations, as we saw in September in the UK. Yes, absolutely. And far too much of this, I think too much of this approach is on the ideology and ignoring the fact that actually all the terrible people are making loads of money out of it. The platform's making money out of it. To a certain extent, the government's making money out of it. Far-right individuals are making money out of it. So it's essentially, perhaps we should be reconsidering this as more of a racket, right? More of a kind of a business than it is something societal and ideological. Yeah, I agree, but I think that what we've seen is that the fathers of these technological groups, they do have an ideology also. I mean, if you think on Palantir Manifesto. Yes, they're making money as well. Yeah, absolutely. Yeah, they make money, but they do have an ideology, a very strong ideology, or at least a very strong conception of the use that technology should be given also in the government and so on. The primary role. Yes. Ok, doncs anem a les preguntes del públic.
We take some questions. Aquí. No sé si hi ha un micro per passar. Perfecte. Doncs, si comencem aquesta banda d'aquí, a la tercera fila, quarta, hi ha 2 preguntes demanades. Should I speak Spanish, English? Español, English? A little bit louder. Okay. I have 2 questions. It's like the first point is related to the fact that you were mentioning these laws of the rights to be a political citizen. Is only a right or is almost a duty? Because I feel that people is forgetting, or I don't know, it's like where it comes from, this feeling that we think that the rights that we have, they grow up in a tree and we can take it like an apple. That is something normal and natural, and it's not a result of many, many years of event of fight to like people organizing themselves. And I feel that this generation is like losing that common sense, and it's like almost something like poetic to be an activist. No, it's necessary. It's not only when you're living in society, it's not your right, it's also your duty, because this is the only way how we got these rights, and we need to fight. And I will say that it's also happening when you're being educated, because you don't receive that sensibility, or you're not told, you're told about the institutions and everything, but for example, I'm studying and I haven't feel that I have received these like important concepts about the important role of activists or society being organized. And the other point, sorry, is just that what you were mentioning about like los medios de comunicación siendo tomados. Particularmente creo de que es muy notorio en la BBC. Me acuerdo que ellos utilizaron una noticia falsa de Ámsterdam, lo que pasó el ataque al grupo de Israel, de equipos de fútbol, y eso llegó incluso en ese momento que yo estaba en mi país, a Perú, esa información falsa, pero no llegó la información corregida, que tuve que buscar un montón, y es un medio de comunicación internacional, pero sin embargo, esa misma empresa vetó o no difundió el documental de los médicos en Gaza, buscando cualquier excusa. Entonces, si tienes un medio de comunicación a nivel global, ya no solo local, tomando partido, evidentemente, entonces es como que, bueno, es más necesario que nunca sensibilizar a las personas respecto a estos temas, desde todas las instituciones educativas especialmente. Yes, great question. Thank you very much. Thank you. I understand your point. The first point about activism and about being a political citizen. I think one of the stories we can sometimes miss in especially, and I'm guilty of this as well, in discussion of the rise of the far right and the mainstreaming of the radical right, as we've seen throughout Europe. We've seen with Reform in the UK, we've seen with Marine Le Pen in France, we've seen with the Alternative for Deutschland in Germany, amongst many other countries, is that actually we also have many other organizations and activist groups and young people who are engaging as a kind of a counter-response, right? And I think, and sometimes I talk of polarization, we talk of polarization as if it's a bad thing. Sometimes polarization, if it is a good thing, if it's responding to threats, to rights, to opportunities, to means by which we can be equal citizens within society. So I think there, and a lot of the kind of, it's a lot of the, some of the online spaces, some of the politics, it has tried to take the means for engaging in activism away, or to make it kind of less effective, less dangerous, kind of take the teeth out of activism, right? And it's easy to then interpret that as, or there's a risk that we interpret that then as there's no activism and that it doesn't make a response. But actually, I think there is engagement. I think it does happen. I think there is a reaction happening. But you're right, it does constantly require work and engagement. And I think it is more difficult in a context where the online space and governments are trying to take the kind of the strength away from activism and also criminalizing it as well. In terms of responses to
I don't know, do you want to carry on that question, or Yes, yes. You can answer both, and then Okay, he can also. yes. Okay, excellent, good. I Yes. didn't. Tell me to stop talking if ever. If you want to. Have time enough. Okay, good. In terms of misinformation, right? Government misinformation is, and this is not addressed properly. This is absolutely not addressed properly. Misinformation is bad if it happens from those who the government doesn't like. Misinformation from the government is fine, right? We see this with the US. We see this with sometimes with the UK. The 2023 Online Safety Act, which I was talking about earlier, didn't deal with misinformation if it came from sources that were seen as pro-UK government, right? It didn't care. It only cared about misinformation if it was seen as a threat to UK interests. And I think that's a problem, again, of course, with the legislation, a foundational problem with the legislation, with the concept of misinformation, and with the fact that all of this discussion sits within huge politicized inequality. And particularly, I mean, I think 2023 has been a game changer. It has changed the discussion because it's very clearly shown up how deep-rooted anti-Palestinian politics is, and how that's informed a lot of current discussion around terrorism, around security, around migration, right, around all these issues, and how that's helped to racialize the inequalities that we deal with now. Bueno, sobre la primera cuestión que has realizado, creo que estoy más en tu punto de vista que con Richard. Porque lo veo desde el punto de vista, la pandemia del COVID vino a normalizar la descentralización laboral, pero también la académica. Y ya tenemos mucha educación que se hace online, lo cual no tienes contacto con tus iguales. También laboralmente no tienes contacto con tus iguales. Entonces, la lucha de clases, el hecho de organizarte, esa organización que se hacía antes en las aulas, en los campus, por lo menos tiene menos visibilidad. No es tan masiva como era en los 90 o al principio de los 2000. Y laboralmente también. Es decir, hemos visto una problemática en los astilleros de Cádiz hace 3 días, donde los propios compañeros torpedeaban a sus compañeros que estaban protestando arriba, colgados en una grúa. Entonces, esa deslocalización laboral al final hace que tú mires por ti mismo, pero que no luches por los derechos laborales, o se nos olviden los derechos laborales o los derechos estudiantiles, que muchos creen que les han caído del cielo y que estaban aquí y que van a seguir estando aquí. Y sobre la desinformación, ahí sí estoy de acuerdo contigo, plenamente. Es verdad que hay que mirar de forma crítica cómo se limita o se da información falsa desde los diferentes estados y qué intereses hay detrás a la hora de proyectar esa información falsa o la no corrección de esa información falsa, porque el hecho ya no es que se difunda esa información, sino que una vez que se desactiva no se diga no hemos equivocado, la información verdadera era. Pero es verdad, siempre se dice que lo falso se queda, ya ha creado bola de nieve. Luego la rectificación no va a tener el mismo impacto, no tiene el mismo impacto. Yo, si puedo, yo estoy muy pesimista con esto. Muy pesimista porque creo que hemos ido a peor y no sé si hemos ido a peor y creo que a la gente le importa menos. O sea, yo, por ejemplo, de Trump 1, yo escribía que era el presidente de los hechos alternativos, ¿no? Él puso de moda los hechos alternativos. Pero es que Trump 2 es el presidente de la realidad alternativa. O sea, ahora ya la IA crea una realidad completamente distinta y no importa. No importa. O sea, a mí lo que me preocupa es cómo hemos normalizado. Yo tengo esta sensación en la desinformación que no vamos a volver atrás
a nivel de conversación pública, que podemos rebajar más o menos los niveles de toxicidad, pero la tentación, porque hablas de la desinformación de los gobiernos, es que los gobiernos son los primeros que ahora ya hacen uso de la creación, del uso de la IA para crear percepciones. Las campañas electorales son cada vez más creación de percepciones a través de imágenes de IA o de vídeos también producidos así, ¿no? Desde la inteligencia artificial. Sí. Con lo que dices, te hago un inciso porque lo presenté en la comisión, hice como una recopilación de campañas electorales realizadas en 4 o 5 países de la UE y para las elecciones de la Unión Europea, donde la extrema derecha, a través de vídeos y de publicidad creada con IA, criminalizaba a grupos minoritarios, especialmente colectivos musulmanes, y monté ese vídeo donde era fake news sobre fake news. Y había primer ministros o ministros como Salvini, como Meloni, como Le Pen, publicando tweets o publicando fotos creadas con IA, o partidos políticos como la AfD en Alemania, haciendo donde su campaña, su principal batalla es crear documentos donde se criminalizan. Bueno, en Reino Unido, por supuesto, había 4 o 5 publicaciones donde había una guerra cultural, donde aparecía el Big Ben detrás. Ese vídeo está público, lo puedo publicar cuando queráis. Tendría como 20 o 25 campañas de desinformación, de criminalización. Y creo que es verdad que a lo mejor podemos bajar el nivel del altavoz, pero es muy complicado recuperar lo que... Y muchas leyes de las que hoy están legales, hoy sería muy complicado desarrollarlas. Hoy sería muy complicado. Con esto de las mayorías y los grupos de extrema derecha en los parlamentos, cuando tú tienes que jugar con las mayorías, sería, no debe decir imposible, pero muy complicado. Claro, porque bueno, el panorama político se ha fragmentado, ¿no? Y los consensos son más difíciles. ¿No? Ja està? Havia una pregunta més... El caballero. Ah, ja ha passat? Ja ho havíem contestat? Vale. Doncs qui té el micro ara? No hi ha més preguntes? Ah, va. Bien, es una primera observación y es que tenemos las grandes bases de datos, son las que capturan los comportamientos del ciudadano y se convierten en grandes sujetos de previsión de comportamiento sobre el cual actuarán los algoritmos. Estas grandes bases de datos, que son privadas y que no están fiscalizadas absolutamente por nadie, se convierten en los futuros grandes señores feudales que van a mandar. Sobre esto nadie dice nada, esto por un lado. Después, por otro lado, tenemos que la construcción de la inteligencia artificial ha permitido construir algoritmos y construir una serie de opciones de sacar una inteligencia de previsión de comportamiento. Estamos en un mundo cada vez más complejo en que tenemos el concepto de lo que diríamos hegemonía cultural. Y la hegemonía cultural, que había sido considerada en cierto periodo de tiempo como elemento revolucionario, esta hegemonía cultural se está convirtiendo en un instrumento utilizado por los sujetos económicos para hacer una manipulación de la sociedad y conseguir una sociedad que no dé respuestas creativas y valientes delante de las contradicciones, porque la asustan con situaciones de terrorismo, con situaciones de provocar angustia pública. Y además tenemos en Europa, que somos un pequeño sujeto, que nos dedicamos a hacer normas, pero no tenemos ninguna ecuación absoluta de poder. Y encima, dentro de las normas, la última es la de la censura, digamos, camuflada, que es la gran última norma
que se ha introducido en el sentido de que las comunicaciones tienen que tener un sentido que no entre en contradicción con objetivos. Y esto es un elemento encubierto para poder sacar una censura. El ciudadano de hoy en día, si no toma conciencia de libertad y de acción, está absolutamente derrotado. Entonces, delante de esto hay una situación de defensa y de desarrollo de las situaciones jurídicas y construir, digamos, esta opción. Y ahí es donde la pregunta es a ustedes, que les toca como intelectuales abrir un poco la puerta. Y muchas gracias. Pues sí, ¿no? Pues, What can we do? al final de tot. Sí, sí. Oh, Yo, si quiere usted, yo me quito de aquí y me pongo yo y le escucho, de verdad. No, se lo digo, seguro que aprendemos más, de verdad. No. Muchísimas gracias por ilustrarnos, porque nos ha ilustrado y creo que el conocimiento no debe de tener un candado y personas que han estado antes que nosotros, en otros puestos, deben de seguir estando presentes en foros o en donde toque para seguir recordándonos primero y, por supuesto, darnos otros puntos de vista que a lo mejor nosotros hoy no los tenemos en nuestras tesis. ¿Por qué? Por vivencia, por estudios, por conocimiento, porque nuestros campos de conocimiento sean diferentes, en este caso, al suyo, por ejemplo. De verdad, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y muchísimas gracias, de verdad, por ilustrarnos. Soy un viejo del lugar. Un sabio del lugar. Richard, do you want to say? Yes. But I mean, these are really, really important points, really important, and I think it also brings us to discussion on AI, which I think is important, not because it's sort of really because of its newness and its revolutionariness, but because of its increasing ubiquity. The way in which AI is entering into so many parts of society is determining so many things within society, and we already see that often with debates about AI, we miss the fact that AI is created in a system of inequality. It produces inequality, and we have to understand that it's going to produce and it's going to entrench existing inequalities, and it's going to make them worse. And we see this on a very small level already. I think last year in the Netherlands there was a case where AI had been used, and it ended up targeting minorities as determining that being a minority therefore made you more likely to commit fraud and more likely to be a criminal. We see this in the way in which AI is being utilized in surveillance, which again focuses on minorities, it focuses on black individuals, it focuses on Muslims, as being more likely to be a threat because it takes existing inequalities within society and it reproduces them on a larger scale. And there needs to be a kind of a response to this, there needs to be a pushback against this. I don't know if you read the Pope's discussion on AI. Yeah. Okay, yeah. You know, I mean, it's good to see that kind of discussion being opened up and broken down. But I'm still I'm still positive. I'm still positive in terms of what we can do, and I still think there's a lot that's being done. It's not a very popular opinion, I don't think. To be positive. But I mean, thank you for no. optimism. No, that's fine. No, but yo creo que desde el punto de vista académico sí que se denuncia cada vez más, ¿no? Varoufakis ha hecho su libro sobre el tecnofeudalismo, ¿no? O René Di Resta, que habla de los gobernantes invisibles, que yo creo que cada vez son menos invisibles, ¿no? Probablemente. Creo que hemos tomado conciencia. El problema es que aquellos que tienen, que pueden regular o que deberían tomar medidas son los que no han renunciado al poder que deberían ejercer desde mi punto de vista. Yes. But to put a positive spin on populism and radicalism,
states increasingly use misinformation and and AI in very problematic ways. But at the same time, a lot of people trust states a lot less now, right? Yeah. And maybe that's linked. But at the same time, it's the collapse of the centre is producing responses, whilst some of those are incredibly kind of unpleasant responses, exclusionary responses. There's also what is opening up is a lot of much more inclusion-based responses to radically kind of rethink what the civil society space, what grassroots activism looks like within a contemporary world in which the online is much more important, in which social media is much more important. So, and I think I see kind of radical spaces opening up in response to concern over liberal politics, which is not responding, as you said, not responding to these issues. And if it responds, not responding well, and the sort of the radical populist far right politics as well that is opening up. I think there are other stories that are being told. Sí, ho sé. Agafarem dues aquí i allà darrere agafarem les dues ara, sí? Un momento del debate que he tenido la sensación que estamos hemos pasado de la era analógica, ¿no? Donde el término era subversivo, ¿no? Y hemos pasado a la era digital donde el término es extremismo y terrorismo, ¿no? Pero al final el problema de fondo entiendo que sigue siendo el mismo. Hemos cambiado los ropajes, en este caso, por ejemplo, los sistemas y la velocidad de comunicación son altamente diferentes a lo que teníamos en los años 60, ¿no? Pero si uno analiza la introducción del poder, tanto estatal como privado, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tratamiento que se hizo en el continente americano a través de la Escuela de las Américas por parte del ejército estadounidense, ¿no? Es decir, de control de que el malo era el subversivo y la contra, que eran terroristas realmente, eran los buenos, ¿no? Y tengo la sensación de que hemos pasado 40 años, pero el escenario sigue siendo el mismo, es decir, la lucha de clases que se ha difuminado entre determinados adjetivos, pero al final la desigualdad y los problemas de índole humana siguen siendo los mismos. ¿Os parece que sí? ¿O la lucha, el activismo, a pesar de que ha cambiado, ahora es más amplio que antes? Vemos también, ¿no? Otra y así. Sí. La libertad y el control enfrentan un problema de verdad y mentira. Y la libertad es una responsabilidad en la ciudadanía, como debe de ser una responsabilidad en el gobierno. Cuando el gobierno comunica una realidad que él inventa, utiliza la comunicación y la libertad y el control para poder someter y dar la posibilidad de la duda. Entonces, la comunicación, el problema ya no es ni de verdad ni de mentira, ni el problema es ni de libertad ni de control, sino simplemente es de duda. Ante eso, que son realidades que suceden en algunos países, donde el gobierno inventa una realidad y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque la puede inventar porque los datos los genera el propio gobierno y los difunde el propio gobierno. Entonces, esto de la libertad o el control dentro de la comunicación, y la comunicación puede ser desde prensa abierta o hasta en el mundo digital. El problema realmente en el fondo es la verdad y la mentira, y ante eso la ciudadanía cómo debe de protegerse. Gracias. Do you want to start now? Comentaba
el caballero, sobre el activismo hoy en día, personalmente la percepción que tengo es que el activismo, por supuesto, el impacto que tiene la información que se lanza en cualquier rincón del globo es mucho mayor que la que había hace 60 años. Llega en cuestión de segundos, la perciben millones de personas, o se puede percibir por millones de personas. Como le comentaba a la chica antes, creo que el activismo académico o laboral, por eso de la deslocalización, a mi percepción, creo que ha bajado. Ha bajado en el sentido de que no nos reconocemos con el igual, con el vecino. No nos reconocemos que teniendo un salario mileurista, las élites nos venden que podemos llegar muy lejos. Pero la realidad es que te privatizan la sanidad y con un seguro de 60 euros al mes tú no tienes capacidad para una operación de 60.000 euros. Te venden que tienes acceso a todo lo que quieras, pero la distancia, la brecha que hay entre las minorías, entre colectivos y esa élite cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque si algo teníamos aquí era esa famosa clase media que servía de ascensor, de ayuda para progresar, ¿no? Y cada día esa clase media es menor. Entonces la distancia entre los grupos minoritarios, los grupos más vulnerables y la clase élite es mayor. Salió un artículo en el New York Times sobre que las élites les están quitando los dispositivos digitales a sus hijos, los mandan a institutos y a college a leer grandes libros, a volver a la lectura clásica para dominar el mundo. Sí, quitar el impacto digital para volver a leer, para volver a profundizar, para temas filosóficos, ahondar en el estudio y en las inquietudes que había antiguamente, ¿no? Eso lo que se busca es tener la distracción. Si vemos a cualquier chico con 12, con 13 años, es que los móviles, las tablets y las propias familias le dan el móvil para que el niño o la niña se calle y ahí falta ese nexo de unión. Creo que al final ese impacto es negativo. ¿Por qué? Porque disuade de cualquier pensamiento crítico, porque no se lee, porque cada vez cuesta más leer y, bueno, seguramente aquí habrá algún profesor, alguna profesora, cuando tú le pides que se analice un texto, cuesta mucho que te lo analicen, que sepan desarrollarte, que sepan escribir un punto, una coma, las faltas de ortografía. Todo eso podemos seguir. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más grave. Porque no se lee, porque no se estudia y entonces no se sabe escribir, no se sabe expresarse. Sí, para entender, entonces creo que el impacto del activismo es hoy menor que el que había hace 30, 40 años. Yeah, I agree to quite a bit of an extent. Yes, the problems of the past are still the problems of today, right? I think the context has changed. I think, as you said, information has become much faster. Information exchange has become much faster, and as a result, also information is much more unequal. Access to information, even though we have the internet, even though we have much more access to internet, the access to information on thousands, hundreds of thousands, millions of people is now available, but it's available to very few people, right? And that shows that there's a huge inequality in terms of who can access vast amounts of information on individuals and who cannot. And I think we need to think about the implications, not just financial implications, but societal implications for having that inequality embedded right at the heart of our societies. And just finally, just to add, I just want to say that. I want to say, yeah, I think whilst I'm positive about activism, I'm a lot less positive about academics. I don't think we should definitely not let academics off the hook, because I think one of the problems as well
in a lot of politics and in academics is that we tend to talk a good talk. You know, we talk about things and we think we're conducting activism by talking about things, but we're not, right? And I think that's one of the problems as well of social media is that there's this implication that if you talk about something, you're doing something activistic. It's activism. Yeah, absolutely. And academics are the worst at this because we spend our whole lives doing it. But actually, what activism is, it's community-based. It's about responses. It's about building political responses. It's hard work. It's not about writing about something, unfortunately. Well, then, sabem que tenim molta feina per endavant. Tenemos mucho que hacer, ¿no? Después de esta conversación. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut, Richard McNeill Wilson y Sergio Gracia Montes. Muchas gracias a los dos realmente por vuestro tiempo, por vuestras ideas, por esta conversación tan interesante que nos deja una larga lista de cosas a mejorar, nos deja una invitación al activismo para todos nosotros que tendremos que llevar a cabo. Moltíssimes gràcies a tots en nom de l'IBEI, del Palau Macaya, per haver assistit avui i per haver assistit segur a totes les 3 sessions molt interessants que s'han fet durant aquest cicle. Gràcies a tots i bona nit.